¿Sabías que una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos estuvo a punto de no filmarse porque el estudio pensaba que nadie querría ver otro monstruo más? Estamos hablando de La Cosa de Otro Mundo, la película de 1951 que cambió para siempre el género del terror y la ciencia ficción. Si te fascina el cine clásico y quieres descubrir los secretos detrás de esta obra maestra, suscríbete al canal y activa la campanita porque vamos a revelar historias que ni los fans más dedicados conocen. Esta película no solo aterrorizó a audiencias de todo el mundo, sino que también revolucionó la manera en que Hollywood representaba a los extraterrestres en el cine. Detrás de cámaras hubo peleas creativas, accidentes peligrosos, efectos especiales innovadores que pusieron en riesgo a los actores y decisiones de último minuto que definieron escenas icónicas. Prepárate, porque algunos de estos datos te harán ver esta película clásica con ojos completamente nuevos. Hoy te traigo 10 datos absolutamente fascinantes sobre La Cosa de Otro Mundo que demuestran por qué esta película sigue siendo relevante más de 7 décadas después de su estreno. Número 10. La película está basada en el relato Who Goes There, escrito por John W. Campbell Jr. en 1938, pero la adaptación cinematográfica cambió prácticamente toda la esencia de la historia original. En el relato de Campbell, la criatura extraterrestre era un ser capaz de imitar perfectamente a cualquier organismo vivo, absorbiendo sus memorias y apariencia, lo que generaba una paranoia extrema entre los personajes que no sabían quién era humano y quién era el monstruo. Esta premisa aterradora se perdió completamente en la versión de 1951, donde la criatura se convirtió en un humanoide vegetal incapaz de cambiar de forma. El cambio fue tan radical que muchos puristas literarios de la época criticaron duramente la adaptación, argumentando que se había perdido el elemento psicológico más perturbador de la obra original. La razón detrás de esta transformación tiene que ver con las limitaciones técnicas y presupuestarias de principios de los años 50. Los efectos especiales necesarios para mostrar convincentemente a una criatura que cambia de forma estaban completamente fuera del alcance tecnológico de la época, y el presupuesto de $800,000 que RKO Pictures destinó al proyecto no permitía experimentación arriesgada. Christian Nyby, quien oficialmente figura como director, y Howard Hawks, el legendario cineasta que produjo y según muchos testimonios realmente dirigió la película, decidieron simplificar el concepto. Optaron por crear una criatura que, aunque mantuviera su forma humanoide, resultara lo suficientemente amenazante y alienígena para el público. Esta decisión pragmática terminó definiendo toda una era del cine de monstruos, estableciendo un precedente visual que influenciaría docenas de películas posteriores. Lo irónico es que 31 años después, en 1982, John Carpenter dirigiría una remake que sí respetaría fielmente la premisa original del relato de Campbell, creando una de las películas de terror y ciencia ficción más aclamadas de todos los tiempos. La versión de Carpenter utilizó efectos prácticos revolucionarios de Rob Bottin para mostrar las transformaciones grotescas de la criatura, algo completamente imposible en 1951. Esta diferencia fundamental entre ambas adaptaciones demuestra cómo las limitaciones tecnológicas pueden forzar creatividad en direcciones inesperadas, y cómo una misma historia puede reinterpretarse de maneras radicalmente diferentes dependiendo de la época y los recursos disponibles. Número 9. El debate sobre quién realmente dirigió La Cosa de Otro Mundo ha sido uno de los misterios más controversiales de la historia del cine clásico de Hollywood. Oficialmente, Christian Nyby aparece acreditado como director, pero existe un consenso casi unánime entre críticos, historiadores de cine y miembros del reparto de que Howard Hawks fue quien realmente estuvo detrás de la cámara durante la mayor parte de la producción. Hawks, quien ya era una leyenda viviente en 1951 con clásicos como Solo los ángeles tienen alas, El sueño eterno y Red River en su filmografía, aparece acreditado únicamente como productor, pero su estilo inconfundible está presente en cada fotograma de la película. Christian Nyby había trabajado como editor en varias películas de Hawks, incluida Red River de 1948, y existía entre ambos una relación de mentor y aprendiz. Según testimonios de Kenneth Tobey, quien interpretó al capitán Patrick Henry, Hawks estuvo presente en el set prácticamente todos los días de rodaje, dando indicaciones específicas sobre actuación, encuadres y ritmo. Tobey recordaba en entrevistas posteriores que Nyby consultaba constantemente con Hawks antes de tomar cualquier decisión importante, y que en múltiples ocasiones Hawks simplemente tomaba el control directo sin ceremonia alguna. El propio Nyby admitió años después en entrevistas que Hawks fue fundamental en todas las etapas de producción y que su participación fue mucho más allá de las responsabilidades típicas de un productor. La
razón detrás de este arreglo poco convencional. Tiene varias teorías. La más aceptada es que Hawks quería ayudar a Nibby a establecerse como director, dándole un crédito importante que le abriría puertas en la industria. Hawks ya tenía una reputación consolidada y no necesitaba otro crédito directorial, pero Nibby sí necesitaba ese impulso para su carrera. Otra teoría sugiere que existían razones contractuales o financieras que hacían conveniente para Hawks figurar solo como productor. Lo fascinante es que esta colaboración ambigua resultó en una película con un estilo visual y narrativo inconfundiblemente hawksiano. Diálogos superpuestos y rápidos, personajes profesionales y competentes enfrentando situaciones extremas, una heroína femenina inteligente y capaz, y escenas de grupo donde múltiples personajes interactúan simultáneamente de manera natural. Estos elementos son marcas registradas del estilo de Hawks que simplemente no aparecen en ninguna otra película dirigida por Nibby durante el resto de su carrera, que consistió principalmente en episodios de televisión y algunas películas menores. Número 8. La filmación de La cosa de otro mundo tuvo lugar en condiciones extremadamente frías que pusieron a prueba tanto al equipo técnico como al reparto. Aunque se construyeron varios sets en los estudios de RKO en Culver City, California, la producción también incluyó exteriores filmados en el Glacier National Park de Montana durante el crudo invierno de 1950 a 1951, donde las temperaturas descendían regularmente por debajo de los 20 grados bajo cero. La decisión de filmar en locaciones reales, en lugar de depender completamente de sets construidos con nieve artificial, fue controversial, pero Hawks insistió en que la autenticidad visual justificaba las dificultades logísticas y los riesgos para la salud del equipo. Los actores tuvieron que soportar jornadas de filmación de 12 a 14 horas en condiciones que desafiaban los límites de la resistencia humana. Kenneth Tobey recordaba que incluso con múltiples capas de ropa térmica bajo los trajes de la Fuerza Aérea que usaban los personajes, el frío penetraba hasta los huesos después de apenas una hora de exposición. Margaret Sheridan, quien interpretaba a Nikki Nicholson, desarrolló hipotermia leve durante una de las jornadas de filmación exterior y tuvo que ser atendida por paramédicos en el set. El equipo técnico enfrentaba desafíos aún mayores. Las cámaras Mitchell que se utilizaban en aquella época no estaban diseñadas para funcionar en temperaturas extremas, y los mecanismos internos se congelaban regularmente, obligando al equipo a calentar los equipos con lámparas especiales entre tomas. La nieve artificial utilizada en los sets de interior también presentaba sus propios problemas. En aquella época, antes de que se desarrollaran productos sintéticos seguros, la nieve cinematográfica se creaba con una mezcla de cornflakes pintados, asbesto molido, espuma de jabón y sal. Esta combinación era extremadamente irritante para los pulmones y la piel, y varios miembros del reparto desarrollaron problemas respiratorios durante la producción. Hoy sabemos que el asbesto es altamente cancerígeno, lo que añade una dimensión aterradora retrospectiva a estas condiciones de filmación. A pesar de todos estos obstáculos, la producción se completó en apenas 36 días de rodaje, un tiempo récord considerando las circunstancias extremas, lo que demuestra la eficiencia y profesionalismo del equipo liderado por Hawks y Nibby. Número 7. La escena donde descubren a la criatura congelada en un bloque de hielo se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine de ciencia ficción, pero su creación fue un proceso técnico fascinante que requirió ingenio considerable. El bloque de hielo que contenía a la criatura no era realmente hielo, obviamente, sino una construcción elaborada diseñada por el supervisor de efectos especiales Donald Stewart. La base era un marco de madera cubierto con múltiples capas de plástico transparente, especialmente tratado para simular la textura turbia y congelada del hielo genuino. Entre estas capas se colocaron luces que creaban un resplandor fantasmal desde el interior del bloque, añadiendo una cualidad sobrenatural a la imagen. James Arness, quien interpretaba a la criatura y más tarde se convertiría en una estrella de televisión gracias a la serie Gunsmoke, tuvo que permanecer inmóvil durante horas mientras se filmaban múltiples tomas de esta escena desde diversos ángulos. Para crear la ilusión de que estaba completamente encerrado en hielo, Arness se acostaba sobre una plataforma especial dentro del marco, y luego se agregaban capas adicionales de plástico tratado sobre él. El efecto final era convincente en pantalla, pero extremadamente incómodo para el actor, quien describió la experiencia como claustrofóbica y agotadora. Las luces internas del bloque además generaban un calor considerable, creando una situación paradójica donde Arness sudaba profusamente mientras interpretaba a una criatura congelada. Lo que hace esta escena particularmente memorable no es solo el efecto visual del bloque de hielo, sino la forma en que Hawks orquestó la reacción de los personajes. En lugar de mostrar a los científicos y militares descubriendo el bloque gradualmente,
Hawks decidió revelar la criatura simultáneamente a los personajes y a la audiencia, creando un momento de shock compartido. Los actores forman un círculo alrededor del bloque y la cámara se posiciona desde arriba, mirando hacia abajo a través de las capas de hielo para mostrar la figura oscura e inquietante de la criatura atrapada en su interior. Esta composición visual, con los rostros horrorizados de los personajes rodeando la amenaza alienígena, se ha homenajeado y parodiado innumerables veces en películas posteriores, desde Alien hasta La Niebla. La escena funciona porque combina efectos prácticos ingeniosos con dirección visual inteligente, creando una imagen que permanece grabada en la memoria mucho después de ver la película. Número 6. La inmolación accidental de un miembro del equipo de especialistas durante la filmación de una de las escenas más peligrosas de la película reveló los riesgos extremos que se asumían rutinariamente en producciones de Hollywood antes de que existieran regulaciones de seguridad estrictas. En la secuencia climática donde los personajes intentan destruir a la criatura usando electricidad, se necesitaban múltiples tomas con fuego real para capturar la intensidad dramática que Hawks buscaba. Durante uno de estos intentos, un especialista que llevaba un traje protector rudimentario quedó envuelto en llamas cuando el combustible acelerante se esparció más de lo previsto, creando una bola de fuego descontrolada. Los segundos que siguieron fueron aterradores. El especialista comenzó a correr instintivamente, lo cual empeoró la situación al alimentar las llamas con oxígeno adicional. Varios miembros del equipo reaccionaron inmediatamente, derribando al hombre envuelto en fuego y cubriéndolo con mantas gruesas para sofocar las llamas. Todo el incidente duró menos de 20 segundos, pero se sintió como una eternidad para quienes presenciaron el horror. Afortunadamente, el especialista sobrevivió con quemaduras de segundo grado en los brazos y espalda, pero requirió hospitalización durante varias semanas. La producción se detuvo durante 3 días mientras se investigaba el incidente y se implementaban protocolos de seguridad adicionales, aunque estos seguían siendo mínimos comparados con los estándares modernos. Lo más perturbador de este incidente es que ni siquiera fue particularmente excepcional para la época. Las regulaciones de seguridad en sets cinematográficos eran prácticamente inexistentes en los años 50, y se esperaba que los especialistas asumieran riesgos significativos como parte rutinaria de su trabajo. No existían coordinadores de especialistas certificados, equipos de emergencia médica dedicados en el set, ni análisis detallados de riesgo antes de realizar secuencias peligrosas. La industria operaba bajo la filosofía de que el show debe continuar sin importar el costo personal. Este accidente en la Cosa de Otro Mundo fue uno de muchos incidentes similares que eventualmente llevaron a la creación de regulaciones más estrictas en décadas posteriores, aunque no sería hasta los años 70 y 80 que realmente se implementarían protocolos de seguridad comprensivos en la industria cinematográfica estadounidense. Número 5. El diseño del maquillaje y vestuario de la criatura extraterrestre representó un desafío creativo considerable que llevó meses de desarrollo antes de alcanzar la apariencia final que vemos en pantalla. Lee Greenway, el diseñador de maquillaje principal, trabajó en colaboración estrecha con Charles Lederer, quien escribió el guión, para crear una criatura que fuera simultáneamente humanoide y claramente alienígena. La premisa del guión establecía que la criatura era esencialmente un vegetal inteligente, lo cual presentaba el problema conceptual de cómo hacer que un ser basado en plantas luciera amenazante sin caer en el ridículo. Las primeras versiones del diseño eran demasiado literales, con texturas verdes y apariencia de tronco de árbol que resultaban más cómicas que aterradoras en las pruebas de cámara. La solución final fue brillante en su simplicidad. Greenway decidió enfatizar la naturaleza inhumana de la criatura a través de proporciones alteradas y rasgos faciales mínimos, en lugar de depender de colores o texturas obviamente vegetales. James Arness, quien medía 1,97 m, proporcionaba una presencia física imponente que se amplificaba con plataformas especiales en las botas y una prótesis en la cabeza que añadía 8 centímetros adicionales de altura. El resultado era una figura que se elevaba más de 2 metros, dominando físicamente cada escena en que aparecía. El maquillaje facial consistía en una máscara de goma látex cuidadosamente moldeada que cubría completamente las facciones de Arnés, con aberturas mínimas para ojos y boca que le daban una expresión fija y perturbadora. Color final de la criatura fue un gris verdoso oscuro que funcionaba efectivamente en la fotografía en blanco y negro de la época. Este es un detalle que muchos espectadores modernos no aprecian. Los diseñadores de maquillaje de películas en blanco y negro tenían que pensar en términos de cómo los colores se traducirían a grises en la película, no en cómo lucirían naturalmente. Algunos colores que parecen completamente diferentes al ojo humano aparecen casi idénticos en blanco y negro, mientras que otros crean contrastes sorprendentes.
Greenaway realizó extensivas pruebas de cámara con diferentes tonos y texturas hasta encontrar la combinación exacta que producía la apariencia deseada en película. El traje completo de la criatura pesaba aproximadamente 15 kilogramos, y Arnes tenía que soportar este peso además del calor intenso generado por las luces del set, todo mientras intentaba moverse de manera amenazante y no humana. Su actuación física merece mucho más reconocimiento del que recibió, considerando las circunstancias extremadamente difíciles bajo las cuales trabajó. Número 4. La cosa de otro mundo se estrenó en un momento histórico particularmente tenso de la Guerra Fría, y la película refleja perfectamente las ansiedades colectivas de la sociedad estadounidense de principios de los años 50. El 5 de abril de 1951, apenas un día antes del estreno de la película, Julius y Ethel Rosenberg habían sido condenados a muerte por espionaje, acusados de transmitir secretos nucleares a la Unión Soviética. La paranoia anticomunista estaba en su punto máximo, con el senador Joseph McCarthy liderando sus infames audiencias que arruinaron las carreras de cientos de personas en Hollywood y otros sectores. La invasión de Corea del Norte a Corea del Sur apenas 9 meses antes había confirmado los peores temores sobre la agresión comunista, y la posibilidad de una tercera guerra mundial parecía cada vez más real. En este contexto de miedo existencial, La cosa de otro mundo resonó con el público de una manera que va más allá del entretenimiento simple. La criatura extraterrestre funcionaba como una metáfora perfecta para la amenaza comunista tal como era percibida en ese momento. Algo completamente ajeno a los valores estadounidenses, imposible de razonar o negociar, que se infiltraba desde afuera y necesitaba ser destruido sin piedad. El conflicto central de la película entre el científico Dr. Carrington, quien quiere estudiar y comunicarse con la criatura, y el capitán Henry, quien reconoce que debe ser destruida, reflejaba debates reales en la sociedad estadounidense sobre cómo enfrentar al comunismo. ¿Era posible la coexistencia pacífica o la única opción era el conflicto directo? El discurso militar sobre preparación y vigilancia constante que permea la película tampoco era accidental. El Departamento de Defensa de Estados Unidos cooperó activamente con la producción, proporcionando uniformes auténticos, asesoría técnica y hasta permitiendo el uso de instalaciones militares para algunas escenas. A cambio, la película presentaba a los militares bajo una luz extremadamente favorable, profesionales, valientes, decisivos y correctos en su evaluación de la amenaza. Esta cooperación entre Hollywood y el ejército se volvería cada vez más común durante la Guerra Fría, con docenas de películas recibiendo apoyo oficial a cambio de presentar perspectivas militares favorables. El mensaje final de la película, la advertencia ominosa de Watch the Skies, vigilen los cielos, no era solo un gancho para secuelas potenciales, sino una exhortación genuina a la vigilancia constante que se alineaba perfectamente con la retórica de seguridad nacional de la época. Esta frase se volvería icónica y sería referenciada innumerables veces en la cultura popular subsecuente. Número 3. El éxito comercial de La cosa de otro mundo superó todas las expectativas de RKO Pictures y desencadenó una avalancha de películas de monstruos y ciencia ficción que definieron el cine de género durante toda la década de los 50. La película costó aproximadamente $800,000 producir, una inversión moderada para los estándares de Hollywood de la época, pero recaudó más de $3 millones solo en su lanzamiento doméstico inicial. Este retorno de inversión de casi 4-1 fue extraordinario, especialmente considerando que la película no contaba con estrellas de primer nivel en el reparto ni con el tipo de publicidad masiva que recibían las superproducciones de los estudios principales. El impacto de este éxito se sintió inmediatamente en toda la industria. En 1953, apenas 2 años después, se estrenaron nada menos que 17 películas de ciencia ficción en Estados Unidos, comparado con solo 4 en 1950, el año anterior al lanzamiento de La cosa. Títulos como Invaders from Mars, It Came from Outer Space, War of the Worlds y Robot Monster inundaron los cines, todos intentando capturar la fórmula exitosa que había establecido La cosa de otro mundo. Para 1956, el número había aumentado a 26 películas de ciencia ficción lanzadas en un solo año. Este boom del género transformó completamente el panorama del cine independiente y de bajo presupuesto, con productores como Roger Corman construyendo carreras enteras especializándose en películas de monstruos y extraterrestres, de producción rápida y económica. Lo fascinante es que La cosa de otro mundo estableció no solo la viabilidad comercial del género, sino también muchas de sus convenciones narrativas y visuales que perduran hasta hoy. El concepto de un grupo de personas aisladas enfrentando una amenaza sobrenatural, la tensión entre pensamiento científico y acción militar,
la criatura que acecha en las sombras con apariciones parciales antes de la revelación completa. El clímax basado en ingenuidad humana superando poder bruto alienígena. Todos estos elementos se convirtieron en tropos fundamentales del género que vemos repetidos hasta el presente. Películas tan diversas como Alien, The Thing de John Carpenter, Predator incluso, The Mist, deben algo a los patrones narrativos establecidos por esta película de 1951. El impacto de La cosa de otro mundo en el ADN del cine de ciencia ficción moderno simplemente no puede exagerarse. Número 2. La controversia sobre el mensaje de la película respecto a la ciencia y los científicos fue uno de los debates más acalorados que generó La cosa de otro mundo, y ese debate continúa hasta el día de hoy entre críticos e historiadores de cine. El personaje del Dr. Carrington, interpretado por Robert Cornthwaite, es presentado de manera profundamente ambigua y en ciertos momentos casi como un antagonista secundario. Carrington está tan obsesionado con estudiar a la criatura alienígena que pierde completamente de vista la amenaza mortal que representa, llegando incluso a alimentarla secretamente con sangre humana de las reservas médicas de la base. Su argumento de que el conocimiento científico justifica cualquier riesgo y su admiración por una especie que ha eliminado las emociones y se reproduce asexualmente, lo presentan como alguien peligrosamente desconectado de consideraciones éticas y humanas. Esta caracterización del científico fue interpretada por muchos en la comunidad científica como profundamente antiintelectual y irresponsable, especialmente viniendo justo en el momento en que Estados Unidos necesitaba desesperadamente promover la educación científica y tecnológica para competir con la Unión Soviética. Varios artículos en revistas científicas de la época criticaron duramente la película por perpetuar estereotipos del científico loco que valora el conocimiento abstracto por encima de vidas humanas. El contexto de la bomba atómica hacía esta representación aún más problemática. Apenas 6 años después de Hiroshima y Nagasaki, con el debate sobre la responsabilidad moral de los científicos que desarrollaron armas nucleares todavía candente, presentar a un científico como alguien dispuesto a sacrificar vidas humanas por curiosidad intelectual era visto como irresponsable por muchos. Sin embargo, defensores de la película argumentan que la caracterización es más matizada de lo que los críticos admiten. Carrington no es presentado como completamente malvado, sino como genuinamente conflictuado, y sus argumentos sobre el valor del conocimiento científico no son completamente desestimados. La película plantea preguntas legítimas sobre cuándo la curiosidad científica debe ceder ante consideraciones de seguridad, un debate que sigue siendo relevante hoy en discusiones sobre inteligencia artificial, ingeniería genética y otras tecnologías potencialmente peligrosas. El propio Howard Hawks dio declaraciones ambiguas sobre el tema, sugiriendo que la película no pretendía ser anticiencia, sino más bien explorar las tensiones inevitables entre diferentes formas de ver el mundo. Lo que es innegable es que La cosa de otro mundo presentó esta dicotomía entre pragmatismo militar y curiosidad científica de una manera que influenció innumerables películas posteriores, desde Jurassic Park hasta Arrival, donde científicos deben enfrentar las consecuencias éticas de su búsqueda de conocimiento. Número 1. La advertencia final de la película. Watch the skies everywhere, keep looking. Keep watching the skies. Se convirtió en una de las líneas más icónicas y referenciadas de la historia del cine de ciencia ficción. Pero la historia detrás de cómo surgió esta frase es fascinante y revela mucho sobre el proceso creativo de Howard Hawks. La línea no estaba en el guión original de Charles Lederer, sino que fue añadida durante la postproducción cuando Hawks sintió que la película necesitaba un cierre más impactante que resonara más allá de la resolución inmediata del conflicto con la criatura. Hawks quería que la audiencia saliera del cine no con una sensación de alivio, sino con una inquietud persistente, una conciencia de que la amenaza podría regresar en cualquier momento. La decisión de quién debía pronunciar esta línea también fue cuidadosamente considerada. En lugar de dársela al protagonista, el capitán Hendry, o a algún otro personaje principal, Hawks eligió que la pronunciara Ned Scotty Scott, el reportero interpretado por Douglas Spencer, mientras transmite la historia de lo sucedido al mundo exterior. Esta elección era deliberadamente significativa. Al poner las palabras finales en boca de un periodista, Hawks estaba rompiendo la cuarta pared de manera sutil, convirtiendo el mensaje de alguien dentro de la ficción dirigiéndose a otros personajes ficticios en una advertencia directa del cine a la audiencia real sentada en las butacas. El tono de voz de Spencer, urgente y casi frenético, amplificaba este efecto, haciendo que la línea funcionara casi como propaganda de servicio público disfrazada de entretenimiento. El impacto cultural de esta frase fue inmediato y duradero.
Watch the Skies se convirtió en un eslogan que aparecía en pósters, artículos de periódicos sobre avistamientos de ovnis y fue apropiada por grupos que genuinamente creían en visitantes extraterrestres. Durante el pico del fenómeno ovni en los años 50 y 60, la frase era constantemente citada, a menudo sin que las personas recordaran su origen cinematográfico. Revistas de ciencia ficción la usaban en editoriales. Clubes de entusiastas de lo paranormal la adoptaron como un lema. E incluso el gobierno de Estados Unidos, irónicamente, la citó en algunas campañas de aviación civil sobre vigilancia aérea. Steven Spielberg rindió homenaje directo a esta línea en Close Encounters of the Third Kind de 1977, y directores desde John Carpenter hasta J.J. Abrams han reconocido su influencia. Lo que hace esta frase particularmente poderosa no es solo su redacción memorable, sino lo que representa sobre el cambio fundamental en cómo la humanidad conceptualizaba su lugar en el universo en la era atómica y espacial. Antes de 1947 y el incidente de Roswell que lanzó la moderna obsesión con los ovnis, la mayoría de las personas simplemente no pensaban regularmente sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Pero para 1951, cuando se estrenó La cosa de otro mundo, esa conciencia había penetrado profundamente en la psique colectiva. Los cielos, que durante toda la historia humana habían sido dominio de dioses y ángeles, ahora potencialmente contenían visitantes de otros mundos con intenciones desconocidas. Esta película, y específicamente su advertencia final, capturó y cristalizó ese cambio de conciencia de una manera que resonó profundamente con el público de su época y continúa haciéndolo. Más de 7 décadas después, hemos recorrido 10 datos extraordinarios sobre La cosa de otro mundo, desde los debates sobre su verdadero director hasta las condiciones extremas de filmación, desde accidentes peligrosos en el set hasta su impacto masivo en toda una década de cine de ciencia ficción. Esta película de 1951 no solo entretuvo a millones de espectadores, sino que definió convenciones narrativas y visuales que siguen vigentes en el cine de género contemporáneo. Su influencia se extiende desde Alien hasta Stranger Things, desde The Thing de John Carpenter hasta películas de Marvel. Lo más fascinante es que una producción con presupuesto moderado, filmada en condiciones difíciles y con efectos especiales limitados por los estándares actuales, logró crear algo que trasciende su época y continúa siendo relevante y estudiado. La cosa de otro mundo demuestra que grandes ideas, dirección inteligente y ejecución comprometida pueden superar cualquier limitación técnica o presupuestaria. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Has visto La cosa de otro mundo? ¿Prefieres esta versión de 1951 o la remake de John Carpenter de 1982? ¿Cuál de estos 10 datos te sorprendió más? Déjame tu comentario aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan sobre estas películas clásicas.